para ir Súper. con los tiempos. Mejor. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el video. Bueno, les vamos dando la bienvenida aquí. E dizer que o nosso problema é falta de água, falta de casa, falta de trabalho, falta de saúde. Sobre esse namorar, ela só sobre esse namorar, de manhã cedo. Já um salve aqui para nós também. Direito sagrado a uma vida digna. Bueno, buenos días a todas, a todos. Les vamos dando la bienvenida a quienes van, ¿cierto?, sumándose hoy día a esta mesa número 13, ya el último día de esta conferencia sobre situación de calle, ¿cierto? Durante toda la semana hemos estado revisando distintas presentaciones, exposiciones de experiencias, de estudios de distintos países de la región. Partimos con derechos humanos, con participación, ¿cierto? Viendo cuáles eran las distintas miradas que tenemos en nuestros países sobre la situación de calle. El martes avanzamos hacia la realidad del COVID en estos contextos, cómo se está viviendo en nuestras ciudades. El miércoles tuvimos un día especialmente dedicado a la perspectiva de género, ¿cierto? Revisando también la situación de las mujeres, de las disidencias sexuales también, con excelentes presentaciones de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. El jueves el día estuvo dedicado más hacia una mirada sobre el ciclo vital, especialmente con niños jóvenes, también sobre el envejecimiento, ¿cierto? Y conocimos algunas experiencias en la tarde de proyectos y de abordajes con enfoques particulares. Y hoy día hemos querido cerrar tocando el tema de políticas públicas y situación de calle, cuál es el panorama que hay en nuestros países, de la forma de mirarlo, de los censos, de las propuestas que hay. Y vamos a partir esta primera mesa, ¿cierto?, con 3 presentaciones de Brasil, de Chile y Uruguay, ¿cierto?, que van a abordar esta temática. Entonces, para partir, le dejamos la palabra a Silvia Chor, académica de la Universidad de Sao Paulo, y miembro también de la red brasilera de pesquisadores de situación de calle, y también, ¿cierto?, a Rinaldo Artés, también miembro de esta red de investigadores en Brasil. Le dejamos la palabra. ¿Consegue ver? Mas não tem... ¿Sí se ve? Não tem som. Silvia? Silvia, não tem som. Silvia, não tem som. Silvia, está muda? Sí. Silvia? Agora sim. Agora sim. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Não podia deixar de começar a nossa apresentação, Não puedo dejar agradecendo a de oportunidade comenzar de nuestra estar aqui com presentación, vocês, agradeciendo a oportunidad de estar con ustedes, participando aí de uma
reunião onde participando os países en esta latino-americanos reunión de los trazem países as suas latinoamericanos contribuições para que avançar traen no sus entendimento da contribuciones questão da para população de avanzar rua, en el entendimiento e de é la uma situación de oportunidade calle. valiosa. Es una oportunidad muy valiosa. O nosso tema, o trabalho que fizemos, Nuestro tema, el é trabajo sobre que o tempo nosotros de rua na hicimos, definição de políticas públicas para a população em es situação sobre de rua. Eu vou tentar situación de falar calle en las pouco políticas mais públicas. devagar. Se eu Va a me intentar esquecer, por hablar favor, un poco vocês me lento. avisem. Si se le Por olvida, favor. ojalá que le avisemos. O primeiro ponto El primer que punto queríamos fazer, Reinaldo e eu vamos que queremos dividir a hacer, exposição, que vamos a dirigir la exposición, mas o que eu gostaria de trazer a vocês, em lo primeiro que me lugar, gustaría de traernos a nosotros, en primer lugar, definir o contexto em que esse es trabalho definir el foi contexto en el que realizado este e trabajo fue quais foram realizado as preocupações y lo que fueron las que se preocupaciones constituíram no ponto de partida para que que pudéssemos constituyeron el punto realizar, de partida formular o problema e realizar. para el O ponto de problema que se partida realizó. foi El punto de partida a fue importância la importancia que o tempo de rua y el tem tiempo en calle na definição das en la condições de definición vida, de las das condiciones de características da vida, de las população, características de la población e que que compõe, não, que um dos compone muitos fatores múltiples factores, responsáveis pelo que nós chamamos de heterogeneidade da população. lo que se habla de la Mas heterogeneidad no de nosso la entendimento, población o en tempo calle, de rua, más el independentemente entender da importância que possam ter outras condições, mas y de la entendemos que o importancia que tempo de tienen rua otras é condiciones fundamental na constituição en la Constitución, que es de fundamental en la grupos Constitución de grupos com características con características possivelmente claramente identificáveis e claramente que essa identificables informação e essa identificação é y que esa fundamental información e para a elaboração identificación das es políticas fundamental públicas. para la elaboración de las Partindo políticas desse públicas. pressuposto e dessa Partiendo preocupação, del o passo supuesto, seguinte foi entender que nós deveríamos, então, procurar el paso siguiente es que se estabelecer, debería de buscar conseguir uma establecer tipologia da população, una que nada mais tipología de do las que a personas en identificação situación de desses calle, subgrupos, tendo como en la referência o identificación tempo de de rua. subgrupos. Essa preocupação, Esa preocupación ela foi sendo fue elaborada siendo à medida elaborada em que as pesquisas en la foram medida sendo en que la realizadas sobre búsqueda população de y las rua na investigaciones cidade de fueron São realizadas Paulo, en las personas foram en situación de trazendo uma calle en la série de ciudad de San Pablo. informações e permitiu que essa hipótese Lo que- fosse realmente constituída como uma hipótese bastante plausível e Lo que se promissora de ser constituyó como investigada. información posible. Então, as Entonces, consequências, las consecuencias os desdobramentos que o avanço no y los entendimento do avances tempo en de el rua entendimiento e essa heterogeneidade da y la população é heterogeneidad de la importante población também, porque en el aqui no tiempo Brasil, de eu calle, não sei se nos porque aquí en outros Brasil, países no sé si en los otros latino-americanos países também, mas latinoamericanos particularmente también, no Brasil, pero particularmente en Brasil, há uma percepção, hay não una somente da percepción sociedade no solamente de civil, la mas sociedad de civil, alguns pesquisadores de e algunos mais investigadores, fortemente na más esfera da fuertemente formulação de políticas públicas de, e de de los creadores de atendimento à políticas população de públicas, rua, del entendimiento de las que personas en as situación de pessoas calle, que chegam às ruas, que delas las não personas saem mais. que llegan a la calle no salen más. E, na verdade, se tem a La verdad percepção, es talvez que existe até esa percepción pouco claramente identificada, mas que existente existe esa na percepción, aunque discussão, está, ela vem à tona nas es una discussões, discusión que de está a que a tono, população de rua é constituída por pessoas que que la chegam às ruas e población dificilmente saem. de la Essa foi calle uma está das compuesta por razões personas que llegan a la calle y em que nós difícilmente procuramos salen de ahí. avançar no entendimento Eso es lo que do les ha tempo de permitido rua. avanzar en el Qual é o entendimiento, en tempo el de rua que as tiempo de pessoas calle, diferentemente têm que diferentemente portanto, van a teniendo en possibilidade este das tiempo la pessoas posibilidad de las saírem e personas de entrarem salir y na entrar rua, criando en la fluxo calle, de creando entrada e un de saída. flujo de entrada y de salida, de ingreso y egreso. Formuladas nossas preocupações, Formuladas estas nós, preocupaciones, passamos ellos a entonces procurar os
pasan entonces a buscar dados, as informações los datos, la precisaríamos información que van a para avançar necesitar no entendimento para e avanzar na en el avaliação entendimiento y en la dessas validación hipóteses, se elas de se las concretizavam, hipótesis, se elas si se tínhamos concretizaban, indicações de que elas si eram tenían plausíveis ou não. indicaciones, o si eran E aí o posibles o no. primeiro ponto é Y ahí que el primer nós, punto era que nosotros, aqui no Brasil, em particular aquí em en el São Paulo, Brasil en novamente, particular, en mas é São uma Paulo, condição que se generaliza para o Brasil, pero nós una dispomos condición que se realiza en la apenas de población, levantamentos íbamos a hacer point in levantamientos, time. Ou seja, são levantamentos que se levantamientos realizam num que se determinado realizan en ponto un do tempo determinado e que tiram punto uma del tiempo fotografia y da que população em significa una situação. fotografía de la Rinaldo vai situación de comentar calle mais sobre isso. y Mas luego va a comentar más os dónde. levantamentos que nós El temos levantamiento são de os información point in time, complementados, na maior parte das vezes, por pesquisas amostrais que se hicieron que la trabalham com as búsqueda de este características trabajo de las pessoais, características sociais, personales, sociales, demográficas dessa população. demográficas de la población. Então, nós só temos Entonces, dados nosotros tenemos datos que permitem que permiten identificar as condições identificar da população num determinado instante las do tempo, condiciones mas não permite que de nós las possamos personas en segui-la una cierta ao longo condición de de um tiempo, intervalo. pero no en Isso cierto intervalo. nos deu Eso nos primeiro, dio un primer, isso constituiu uma primeira restrição, o sea, dio una primera reflexión, os dados porque los longitudinais, datos eles vêm sendo usados já há algum bien tempo, usados hace algún tiempo, exatamente para identificar o padrão fueron de utilizados distribuição da variável para tempo de identificar rua. un patrón, Na una literatura, a variable gente de encontra calle. En la literatura trabalhos uno feitos se desde o final da encuentra década de 90, trabajos desde la procurando década de los 90 en la identificar esse búsqueda, padrão identificando do un tempo em que patrón da distribuição dessa variável de la tempo de rua, distribución de esa e variable. precisamos então de um intervalo de tempo Se para que essa precisa entonces un identificação intervalo de seja tiempo para possível poder de ser feita. identificar donde sea Então, posible. Rinaldo, por Entonces, favor, tem muito zoom, eu não consigo ler o slide. Você podia diminuir um pouquinho o zoom? que no puede, no consigue leer Então, por exemplo, isso, agora sim. la diapositiva. Por Ya, ahora exemplo, sí. Por ejemplo, tem um trabalho tiene un trabajo absolutamente célebre, digamos assim, na literatura, que foi o esforço que Guilherme Kuhn e os outros também, no final da década de 90, fizeram para identificar o padrão de distribuição da variável tempo de rua, mas somente nos albergues, nos abrigos, nos refúgios. Primeiramente numa cidade, em Nova York e na Filadélfia também. E eles identificaram, na verdade, três grandes grupos, ou três, esse padrão de distribuição da variável tempo de rua, indicou a existência de três grupos de moradores de rua, no que diz respeito à permanência nas ruas, no caso, nos albergues, e foi medido ao longo de um intervalo de 3 anos, e eles identificaram que existiam, que era possível você identificar 3 grupos. Um primeiro grupo, que eles chamaram de transitórios, que eram as pessoas que entravam na rede de atendimento da cidade de Nova York e Filadélfia, e que ficavam muito pouco tempo. Y que se quedaban poco tiempo. O segundo conjunto de pessoas, de moradores de rua, era um conjunto de habitantes de calle, um conjunto de pessoas entravam na rua, mas que ficavam alternando saídas e entradas da situação de rua, com intervalos não muito longos. Ele batizou esse conjunto de pessoas de temporários. Temporal. E finalmente o terceiro grupo que ele batizou de crônicos, onde a permanência nesses refúgios era muito mais longa, e igualmente importante foi que ele conseguiu associar características demográficas, idade, sexo, cor, países diferentes. Mas a condição primeira para ele fazer isso foi a disponibilidade de dados ao longo do período
que ele estava tentando en un periodo que se estaba intentando. Infelizmente, o que nós temos de informação não nos permite acompanhar a população, e nós tivemos então que fazer um esforço, fazer uma avaliação do que era possível obter, se era possível indicações, se a gente podia avançar minimamente no entendimento do padrão de distribuição dessa variável, tendo como referência, tendo dados disponíveis apenas nos levantamentos point in time. E foi o que a gente fez. Então, nós usamos, Rinaldo também vai detalhar o exercício que foi feito. Depois também vai detalhar o exercício. O que nós fizemos foi, a partir dos dados, desses levantamentos, a partir dos dados, desses levantamentos que tiram, na verdade, uma fotografia da população, num dado dessa fotografia destes nós dados procuramos que se identificar, nós procuramos quisimos extrair dessas informações, já todas sacar esta informação consolidadas pelos censos anteriores. Nós procuramos ver se era possível extrair alguma indicação do padrão de distribuição desta variável. E, ao mesmo tempo, igualmente importante, nós procuramos também se era possível, a partir desses resultados que esperávamos obter, chegar a um conceito de que morador de rua crônico. Por que nós partimos dos moradores de rua crônicos? Nós partimos dos moradores de rua crônicos porque, na verdade, são aqueles que ficam na rua, porque os que saíram, nós não conseguiríamos pegar. A gente poderia, vocês vão ver, a gente poderia levantar as informações de quem estaria chegando, mas em censos e levantamentos point in time futuros. Mas, enfim, nós procuramos, então, trabalhar um conceito de morador de rua crônico, e a hipótese é que nós iríamos certamente encontrar um grupo minoritário. Esse é um resultado, uma questão absolutamente relevante. Porque no Brasil, em particular em São Paulo, eu volto a particularizar para São Paulo, há um entendimento meio implícito de que as políticas para a população em situação de rua, notadamente as políticas de moradia, elas têm como público de referência, público-alvo, como grupo de referência, os moradores de rua crônica. Por quê? Porque, embora não explicitamente, se entende que a população de rua deva abrigar, na sua grande maioria, moradores de rua crônica. E, como tínhamos alguns levantamentos, temos levantamentos das características demográficas da população em situação de rua, que sucedem os point in times, os levantamentos point in times, nós conseguimos identificar algumas características com estas características desta população. Então, o esforço que nós fizemos, que vai ser agora um exercício, exatamente a forma que nós calculamos, que nós trabalhamos, e os resultados que foram obtidos vão ser detalhados pelo Rinaldo, eu acho que é importante por várias razões. Além das que eu já citei, você tem uma referência para a formulação de políticas públicas que inclua não somente os moradores de rua crônicos, porque se há um grupo de moradores de rua não crônicos, significa que pessoas saem da rua. Porque se hay personas que no son crónicas, significa que las personas salen de la calle. Habiendo personas crónicas, significa que las personas no salen de la calle. Mas, só para completar e passar a palavra para o Reinaldo, eu queria só pontuar que a apresentação desse exercício que nós fizemos, os resultados que conseguimos, eu acho que particularmente importante numa reunião entre pesquisadores latino-americanos. Para os investigadores latino-americanos. Porque de que os resultados são resultados provisórios e que é uma forma interessante de nós trabalharmos dados de levantamentos point in time,
Eu diria que é uma possibilidade, uma apresentação que a gente faz, que cria possibilidade de outros pesquisadores em outros países, que eventualmente tenham esses levantamentos point in time, possam pensar na possibilidade de fazer um exercício semelhante para que a gente possa comparar os resultados e aí construindo uma referência para as condições da população para las condiciones de la población en calle en Latinoamérica. Por essa razão, nós tomamos o cuidado, e o Rinaldo agora começa, nós tomamos o cuidado de deixar bastante clara a metodologia que foi seguida, passo a passo, para que vocês possam avaliar os resultados, claro, e também avaliar a possibilidade, y también para que puedan evaluar la posibilidad de utilizar lo que sería muy bienvenido de talvez, intercambiar foi información. entendido que a forma de trabalhar é uma forma de para trabalhar. ir entendiendo que la forma de trabajar. Muito obrigada, Rinaldo. Você quer assumir agora, por favor? Vamos lá. Bom dia. Buen día. Seguindo aqui, eu estou com pouco tempo, então eu vou aqui para alguns resultados. Vamos a ir por los resultados. Como a Silvia comentou, nós Como la Silvia comentó, nosotros utilizamos dados de pesquisas de população de y São Paulo. investigaciones. Então aqui é só uma introdução, uma tabela, solo aquí es com una o número de introducción pessoas encontradas, con el número de em São personas Paulo, nas encontradas ruas e en nos San abrigos, Pablo, entre 2000 e las 2019. calles y refugios del 2019. Até 2015, você Hasta el tem um crescimento 2015 quase linear. hubo un crecimiento A casi partir linear. daqui você teve aí uma explosão Después do una número de explosión moradores encontrados. de O la nosso persona exercício encontrada. parte Uno de los do ejercicios seguinte, parte em de lo siguiente. 2009, En el 2009, vamos pegar como exemplo dois censos, vamos a partir com eu vou chamar de 2009, 2010 e 2015, 2010 tem y 5 2015, anos de diferença tenían entre 5 años de eles, diferencia entre e ellos, em 2010 foram y en el encontradas 2010 fueron encontradas 13.666 pessoas nas ruas. 13.666 Em personas en las calles. 2015, En el 15.905. 2015, Quando a gente compara 15.905. esses dois levantamentos, a gente Lo que percebe uma comparan estos dos diferença levantamientos de dan una diferencia 2.239 de pessoas. E a 2.239 questão é personas. como a gente Y la interpreta cosa esse es número. cómo se O que interpreta entonces significa este número. ¿Qué essas significa 2.239 estas pessoas? 2.239 personas? São essas os novos moradores de rua na cidade los do interior, nuevos habitantes ou é de alguma calle coisa o diferente? hay una cosa Para diferente. conseguir Para aprofundar conseguir pouco essa análise, profundizar un poco a gente en ese análisis, introduziu, né, la nesse gente introdució exemplo, o tempo de rua. en este O ejemplo que a el gente tiempo en imaginou? calle. Se uma pessoa ¿Por qué estivesse no? na rua, na Si una pesquisa de persona estuviese 2010, en la calle, em en la investigación 2015, ela del 2010 apareceria com y um en el tempo de rua 2015, superior a 5 anos. en Então, el todo 2015 mundo que aparecería con un estava na tiempo rua em superior a 5 años. 2010 e está na Porque rua todo el em mundo que 2015 está en 2010 tem está que en el ter um tempo de 2015 rua tiene superior que tener un a tiempo 5 superior anos. a 5 Quando a años. gente Cuando coloca la o tempo de gente rua nessa puso equação, el o que tiempo acontece? de Das calle en esta 15.905 respuesta, de las pessoas encontradas em 15.905 personas 2015, encontradas en el 2015, 18.000 são novas na rua. Quer dizer, não estavam 10.000 em situação de rua durante o eran censo de nuevas en la 10 calle. mil, 2010. Por lo 10.000, tanto, perdão. yo lo traduje bien. Eu faço isso de vez em quando. 10.000, cerca de 2/3 das pessoas, né, apareceram na rua recentemente. Entraron a la calle recientemente, hace Mais menos de de 5 5 años. anos, você tem Más de 5 5.031 años tienen a pessoas. Então, essas 5.031 pessoas já Entonces, estavam em esas situação personas de rua son las que estaban en no situación censo de de calle 2010. en el censo del Estão 2010. faltando 8.635. Están Onde estão essas faltando pessoas? 8.000 Né? Obviamente, y uma tantas parte delas personas. pode ter saído da Obviamente una cidade, parte de ellas uma parte puede haber delas pode salido ter de la ciudad, morrido, otra mas parte é puede muita haber gente muerto, para que pero só también isso hay explique. mucha Então, gente para tener muito solamente estas provavelmente, razones. uma Por lo boa tanto, parte muy dessas pessoas probablemente saiu que da una situação de parte rua. de esas Né? personas E é um salió de número la situación de expressivo, calle. né? Y es un 1.700 por número ano, mais ou menos. expresivo. Bom, para conseguir 2.000 fazer por esse año. exercício, é importante você ter Para uma hacer este ejercicio mensuração importante, correta ou tener esta identificación correcta, minimamente apurada do tempo de rua. Se eu vou à rua e mínimamente, pergunto para alguém há si quanto voy a la tempo o calle y senhor está na pregunto rua, cuánto eu não tiempo que sei o está que en a la pessoa calle, vai responder. no Eu não sei sabemos se qué ela es vai lo que va a responder responder la a persona. última No vez, sabemos tomar si como referência a cuando última vez que claro, foi la para a persona va a rua, tomar a como primeira vez que referencia foi para a rua. la última Então, vez o fue la a primera vez mensuração que fue dessa a la variável calle, não é tão direta.
Por lo tanto, Então, essa para variável fazer não é isso, tão como é que a directa gente e podem haver operacionalizou a algumas variável? diferenças. A gente Entonces, tentou una variable associar o tal vez tempo personal. de rua a algum La gente fato asocia marcante na vida da pessoa. algún Então hecho que marcó perguntamos, en la quando vida de foi la que persona. você deixou de Entonces ter uma casa para morar? preguntamos cuándo fue, le preguntamos a las Depois, personas cuándo quando fue saiu que dessa dejó de tener casa, una você foi casa direto para para a vivir. rua ou centro de Cuando acolhida, salió albergue? de esa casa, Se a cuando se fue resposta directo a foi la sim, calle, esse é o o se tempo de fue rua da a un centro de pessoa. acogida, a un Se a albergue, un resposta refugio. foi não, a gente tentou Sí. resgatar o caminho. Entonces quizás Para que le onde você responda, foi? E por fim, no, quando é que entonces você foi para dónde morar se fue. na rua ou no centro de acolhida e Entonces, albergue? No claro, sentido de ter uma se medida, fue a morar, né, se fue a vivir a un centro de respostas acogida, a que un sejam albergue. comparáveis. Entonces ahí las respuestas pueden ser comparadas. Outra coisa interessante, quando a Otra gente cosa analisa tempo de interesante, rua, lo que que de analiza, certa maneira que traz de alguma cierta manera consistência ao trajo resultado alguna da consistencia al comparação que resultado eu de la fiz, é comparación quando a gente que él compara hizo, o perfil cuando la do tempo persona de rua, compara el distribuição do perfil tempo de del rua nos tiempo diferentes censos. Então, por exemplo, en los até distintos 6 meses censos. de rua eram Hasta 6 meses 18% em 2000, de calle eran 18,5% 18% em 2010, 18 18,8% en em el 2015. 2010 y 18 en el Quando a gente 2015. compara a Cuando distribuição la do gente tempo compara la dos 3 distribución de anos, aqui estão tiempo os de histogramas, los 3 repare que años, ahí principalmente están 2010 e los gráficos, 2015, entre eles el caminham 2010 y el muito juntos, 2005, né? Você não 15, consegue encontrar diferenças no se consigue estatisticamente encontrar relevantes. diferencias estadísticamente Então, relevantes. qual é a ideia? Entonces, Existe padrão de tempo de rua. es un E se o patrón padrão se de mantém, tiempo. aquele movimento de fluxo, de entrada e saída, Ese que eu movimiento de apresentei flujo de antes, entrada y também de deve estar salida se que mantendo. presentó antes, también se está reflejando aquí. Aí o próximo passo. Qual é o efeito do tempo de rua sobre as características da população? El efecto, eu não posso entonces, del pegar tiempo de pessoas com calle mais de 15 anos la de rua población. e comparar com quem está No se menos puede- de 6 meses na rua. No se puede Por que eu comparar não una posso persona que está fazer 15 isso? años con una Porque persona que está provavelmente a 6 meses. idade No dessas puedo hacer pessoas eso, não é a mesma. porque Eu tenho la gente edad de mais las personas velha com probablemente no mais es de la 15 misma. anos Hay de rua, personas de um modo más, geral. más, Então, isso más prejudica viejas a y hay gente comparação. más joven. Então, a Entonces, comparação eso no aqui se que foi puede feita via comparar. modelagem La, estatística. la E essa comparación iba comparação a permite tirar apropiar la estadística. interpretações Esta para comparación pessoas de uma mesma permite idade. Se eu pego hacerlo para pessoas personas de de la uma mesma misma edad. idade, Para o que personas um de la misma aumento edad no tempo de rua acarreta. Né? Então, o en, que a gente chega en un a tiempo partir de modelagem determinado en estatística? calle. O que a gente conclui? Entonces, para modelar Primeiro, la uma estadística, situação pior em relação ao Primero- trabalho. Aqui, primeiro, pessoas encontradas nas ruas. Tem primero las menor personas chance de encontradas en atividade las calles. contratante e maior chance de exercer atividade considerada Tiene- ilícita. Situação pior Menos de saúde, chance de né, em relação ao trabajar, consumo de drogas, em relação a doenças, de tener que actividades são, ilícitas, entre aspas, consumo de típicas, droga, né, de uma pessoa em situação de rua. Menor posibilidades de chance de tener portar documentos tuberculosis, e maior VIH, chance de só usar ruas e abrigos como alternativas de enfermedades. à noite. Né? Isso acaba resultando numa maior fragilidade da pessoa. mayor Fizemos a mesma coisa y com a eso população genera mayor abrigada. fragilidad en la Né? población. Então, a gente encontrou maior chance de viver com pessoas Mayor sem relação posibilidades de vivir familiar, con mayor consumo de personas droga, sin relación familiar, maior chance mayor de consumir posibilidades de droga, consumir maior chance droga, de ter essas doenças associadas de tener estas a enfermedades asociadas essa situação de a rua, esta situación maior de risco de calle não portar o documentos. el riesgo de no Então, portar em documentos. documentos. Então, em resumo, você tem Entonces, processo en de resumen, fragilização el da pessoa. proceso de fragilización de la Então, se persona. existe esse processo Entonces de existe este fragilização da proceso de pessoa, fragilización de quando la a gente persona. pensa em políticas públicas, né, Cuando se para essa piensa en las políticas população, públicas para esa é población, essencial você esencial tentar ter que políticas se tenga preventivas, de políticas modo que a preventivas, pessoa não de se modo que las torne personas crônica, que a no pessoa se não torne fique tempo crónica en demais calle, nessa no situação. se quede Né? Então, más tiempo o en la que a calle. gente tem aqui como Entonces, ¿qué es lo que la gente resultado? tiene Né? en Um términos alto de grau de resultados? semelhança no padrão do tempo de rua, Una a possibilidade de, mesmo semejanza com uma pesquisa en- point in time, você ter en las alguma personas en el ideia, mesmo tiempo. que frágil, sobre o fluxo de pessoas na rua, né? el flujo de personas, E essa ideia de quanto mais tempo a pessoa na rua, pior fica. mientras Então, más- necessidade de políticas públicas não só para crônicos, mas também para quem está há pouco tempo. claro, que no solamente se necesitan Silvia. políticas públicas No, para las personas está crónicas, perfecto. sino para las que también están por menos tiempo. Espero se haya entendido. Eu não teria nada a acrescentar, Reinaldo. Eu ampliei, na apresentação, Ella no acabei tiene nada incluindo que alguns comentários que poderiam se quiere incluir aqui, mas incluir você algunos resgatou os comentarios, fundamentais. pero ya entregó el compañero Muito la obrigada. información fundamental. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia Rinaldo. Muy interesante la presentación. Ya da para hacer muchas preguntas y también para pensar cómo se pueden replicar estos análisis en otras ciudades, en nuestros países también. ¿Sí? Les recuerdo que pueden ir dejando preguntas, comentarios en la alternativa de preguntas y respuestas. Voy a compartir la presentación. Ignacio, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Habría que agrandarla. Se ve. Perfecto. Ahí, perfecto. Bueno, lo quería presentar con Benjamín. Es una propuesta de una estrategia para organizar los programas sociales para personas en situación de calle en la Fundación Hogar de Cristo, como también una propuesta política pública. Esto le llamamos el modelo integrado de servicios, que es una propuesta de cómo reorganizar diferentes ofertas, diferentes programas sociales para personas en situación de calle. Primero en contexto, y considerando, bueno, para personas de otros países que no conocen la Fundación Hogar de Cristo, la Fundación Hogar de Cristo es una organización de la sociedad civil que trabaja con las personas más excluidas desde Chile hace 77 años, y entre la oferta de servicios y programas sociales que tiene, una de las principales son para las personas en situación de calle. Es una organización grande, tenemos solamente para programas sociales para personas en situación de calle, aproximadamente 100 programas sociales en todo Chile, y atendemos alrededor de 15.000 personas en situación de calle, que incluso es casi la totalidad de personas en situación de calle que hay en Chile. Hace mucho tiempo trabajamos con esta población y muchos servicios. Sin embargo, desde el año 2013 empezamos con una profunda reflexión institucional en consideración a muchos cambios que hemos vivido, pero también muchos problemas que hemos visto de la propia organización para prestar servicios de calidad y en general satisfacer las necesidades de las poblaciones con las cuales trabajamos. Esta reflexión implicó no solamente una revisión organizacional del propio programa, también se transformó en un proyecto en el cual nosotros hicimos una serie de investigación interna. Después este proyecto creció y realizamos ya una investigación como tal, la cual implicó sistematización de evidencia, de bibliografía, revisamos muchas experiencias internacionales, y se transformó finalmente en un libro que presentamos en julio, donde mostramos los hallazgos de esta investigación como una propuesta que consideramos que no solamente es válido para nosotros como Fundación Hogar de Cristo, sino una propuesta que creemos que es válido también como un acercamiento a una estrategia general de política pública para personas en situación de calle para el país, para el Estado. Primero, como resultado de esta reflexión y este análisis crítico que hicimos de nuestra propia oferta para personas en situación de calle, nosotros vimos entre los puntos críticos de lo que hacemos como organización, que nuestro programa, en general, tenemos muchos programas, pero entre todos tenemos una escasa formalización de proceso colaborativo entre los programas, donde no actuamos necesariamente como un todo orgánico, y pensando que en nuestra organización también tenemos otra oferta para otras poblaciones, tenemos oferta educativa, tenemos ofertas laborales, tenemos ofertas de programas de consumo problemático de alcohol y drogas,
y en general, entre todos los programas, no hemos logrado, pese a que entregamos servicios que después son súper útiles para personas en situación de calle, no logramos integrarnos. A veces duplicamos la atención, una sola persona va a muchos programas en nuestra organización, pero al mismo tiempo también pasa lo contrario, hay una subutilización de nuestros servicios. Por lo cual, en general, produce problemas de eficacia y de eficiencia. Y lo más importante, en general, no con esta desorganización y desintegración de nuestro servicio, no entregamos los mejores servicios y posibles prestaciones que podríamos entregar si lo hiciéramos de forma integrada. Y esta reflexión vemos que no solamente, y vamos a ver más adelante, pasa entre nosotros, sino pasa también entre los servicios del Estado. Y por eso vimos que esta reflexión también es necesaria para hacer una reflexión general de los servicios que hace el Estado de Chile en general, las organizaciones hacia las personas en situación de calle. Por otro lado, la capacidad de atención desbordada en algunos programas que tenemos. Tenemos muchos programas de atención masiva y en general de servicio de emergencia, como periodo de peaje, que es principalmente en invierno, que es el periodo donde más se necesita por la baja temperatura. En general, están sobrepasadas las capacidades y eso implica los servicios que nosotros entregamos, y los equipos también se queman. Por otro lado, el diseño y la ejecución de los programas no siempre considera las particularidades y demandas de las personas usuarias, y tiene que ver mucho como, en general, los programas sociales y la oferta que tenemos y cómo organizamos los servicios están pensados muchos del programa mismo y no de la persona. Y eso implica que las personas que participan en los programas tienen que adaptarse a la medida de nuestra organización. Y no al revés. Y muchas necesidades, los tiempos, las preferencias de las personas no son consideradas, lo cual genera insatisfacción y, lo más importante, en general no entregamos lo que todas las personas necesitan. Y por otro lado, otros puntos críticos que tenemos como organización en la atención a personas en situación de calle es el énfasis en la provisión de servicios que satisfacen necesidades básicas de emergencia, que en sí es un problema. O sea, es algo que sentimos históricamente, tenemos que hacerlo porque, como ustedes ya saben, las personas en situación de calle en general viven de las peores formas de exclusión y precariedades y violación de derechos, lo que implica que en general muchas veces están en riesgo su vida, y por lo cual es un deber ético para nosotros entregar servicios que protege especialmente en invierno, del frío, del hambre y generar las vulneraciones de derechos más básicas, pero considerando toda la oferta que tenemos, en general estamos, si bien está un proceso de cambio, que parte de esta reflexión, estamos mucho más enfocados a prestar servicios de emergencia que en general trabajar desde el punto de vista de la inclusión social y el desarrollo de la autonomía, que creemos que es un componente importante. Si bien tenemos hace mucho tiempo programas que van a ser en esa línea, en general la proporción es mucho, mucho más grande hacia programas de emergencia, como se podría llamar. Como dijimos al principio, esto fue una reflexión institucional de nuestra organización, de nuestra fundación, Red de Cristo, pero creemos, y como en general, históricamente, nosotros hemos trabajado con una cantidad importante de la población en situación de calle en Chile, creemos que nuestra reflexión es válida también, y muchos elementos críticos que nosotros dijimos también se puede aplicar en general a la política pública para personas en situación de calle. Por lo tanto, también no solamente hicimos un análisis de los puntos críticos de nuestra forma de organizarnos, sino también de la política en general. Ese punto de vista hay que empezar con los logros que se ha visto en la política pública. Primero que hay un reconocimiento, puede parecer, por muchos otros países en general, para una política pública puede parecer no muy importante, pero fue muy significativo en términos de diseño de política pública, que desde el año 2000 se reconoce por parte del Estado la situación de calle como problema en sí mismo, como un tema de política pública.
Antes la situación de calle se consideraba como, de hecho, en general no estaba conceptualizado, no se nombraba así, y era parte de la pobreza extrema. Por lo tanto, el Estado no observaba, era ciego a las particularidades de la situación de calle y las diferencias que hay con otros problemas de política pública. Y si no se observa y no se sabe y no se cuantifica, menos hay políticas públicas. Entonces, del año 2000, el Estado lo observa, lo considera un problema de política pública, de ahí empieza a cuantificarlo. También junto a organizaciones empezamos a cuantificarlo y lograr desde ahí que existe una oficina, una parte del Estado que trabaja en eso, a planificarse, diseñar políticas públicas en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Y de ese desarrollo, lo primero, y también, como hicimos nosotros, parte de las primeras ofertas que empezaron a desarrollarse fue la entrega de servicio masivo primero para resguardar los problemas más urgentes de emergencia, como programas de alojamiento para el invierno, donde las temperaturas pueden causar la muerte, pero eso es situación de calle, y en general programas de emergencia más masivos, y también dentro de un proceso también un poco como el nuestro, también empieza con el tiempo a desarrollar programas pensando más en provisión de programas de servicio más intensivos, más promocionales, pensando en la inclusión y entrega servicios más complejos, ¿no? Incluso donde actualmente el Estado ya tiene un programa que está inspirado en el enfoque vivienda primero, con viviendas compartidas, y también ha tenido un espacio de reflexión parecido al nuestro, en ese sentido. Sin embargo, son las brechas en general de la política pública para la situación de calle, algunas muy parecidas a las nuestras. Uno, como estaba diciendo, la necesidad de incrementar la cantidad de servicios promocionales, especialmente pensando en derechos que ustedes ya conocen, son fundamentales para la situación de calle como la vivienda. Un escaso diálogo intersectorial, no solamente entre el Estado, sino entre el Estado y la organización de la sociedad civil, que en general en Chile son protagonistas en general, la provisión de servicios para la situación de calle. Pero un caso crítico es el escaso diálogo entre los mismos ministerios que el Estado tiene y que son necesarios y se necesita que actúen. Por ejemplo, como entre la vivienda, educación, entre el trabajo, porque en general, ustedes ya saben, las necesidades de las personas en situación de calle son múltiples, no solamente es un tema de pobreza. Y este diálogo intersectorial no solamente es un problema de coordinación, en general los otros ministerios no se meten y no quieren meterse con la problemática. Nosotros, por ejemplo, hace un tiempo pedimos audiencia con un ministerio y nos respondieron que un ministerio que nosotros consideramos que es básico, es muy necesario que intervenga para solucionar algunos de los problemas de personas en situación de calle, y nos señalaron que esto es un problema que daña al Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio que en general trabaja en políticas públicas para personas en situación de pobreza. Entonces, no solamente que no lo observan, no le interesa, no se considera que sea un trabajo conjunto. Y ojo, esto no se pasa solamente con las personas en situación de calle. En general, los problemas de falta intersectorial pasa en muchas otras poblaciones y temas sociales que se requieren trabajo integral entre muchos sectores. Chile se considera ese nombre a personas en situación de calle como el concepto. De todas maneras, existe falta de definición única y clara y común para considerar que son las personas en situación de calle y que se pueda personalizar bien para una contabilización. Si bien es avanzado, como decía, hay cierta forma de conceptualizarlo. En general, para el Estado no existe una forma clara para decir qué son y cuáles son las necesidades y finalmente, precisamente, cuándo medirlo. En 2008 nos juntamos entre muchas organizaciones para, por ejemplo, contabilizar, un nuevo catastro, y la falta de definición nos implicó muchos problemas que al final, por ejemplo, no nos permitió tener un solo número, ¿no? Porque había mucha discusión sobre cómo hacer el concepto.
Y para el diseño de políticas públicas es muy relevante un concepto súper claro, tanto nominal como personal. Para saber que todos están tranquilos, saber que se está contando bien, sabemos cuáles son todas las problemáticas, etc. Por otro lado, y parte de la evolución de cómo comenzamos a trabajar ya de forma coordinada con el Estado, y en general el Estado como comenzó, y como decía, que es muy necesario partir por justamente las problemáticas de emergencia. Existen muy pocas acciones preventivas. Se decía que había poca oferta de alguna manera promocional. Hay mucho menos preventiva, hay que decir, como por ejemplo, cómo trabajar con los niños que salen de residencia de protección, o cómo trabajar con las personas que salen de la cárcel, de hospital psiquiátrico, después de las internaciones, que en general, y lo que hemos estudiado nosotros también, es parte de las trayectorias más típicas, o una gran proporción de personas que en esas fases, si no se hace nada, es muy probable que terminen viviendo en la calle. En general no hay seguimiento, incluso entre nuestra propia organización, que nosotros también trabajamos con residencia de protección, tampoco tenemos un sistema de seguimiento. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando cumplen 18 años y tienen que salir de la residencia? No tenemos un sistema de seguimiento, de ingreso efectivo, que podría, si se hacen cosas efectivas en ese momento indicado, podríamos prevenir que esas personas terminen viviendo en la calle. El Estado tampoco lo tiene. Y en general no se ve la situación de calle desde un punto de vista preventivo. Y creemos, bueno, después de lo que hemos revisado, y como lo han hecho otros países, que en general es muy, muy efectivo cuando también se tiene esa mirada, se tiene ese enfoque. Por otro lado, en general, personas en situación de calle, nos pasan otros programas también, pero personas en situación de calle que nos pasa a nosotros y vemos que pasa en otros programas del Estado, tienen que adaptarse al diseño de las políticas públicas y los programas, en vez de que los programas se adapten y se reorganicen, se organicen en función de sus necesidades y su trayectoria. Entonces, en general pasa que se entregan servicios duplicados muchas veces, que no son de interés de las personas, siendo que en general creemos que debería ser al revés. O sea, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus tiempos, qué otros programas, como decía, nos pasa a nosotros, pero también el Estado, en qué programas sociales está, que podría complementarse en el tiempo o al mismo tiempo, etc. En general creemos que una gran brecha justamente es que no se pone la persona en situación de calle al centro, tanto el diseño como el interés de los programas para satisfacer sus necesidades. Bueno, dentro del análisis que hicimos, no solamente observamos nuestra propia oferta, nosotros también hicimos un análisis cuantitativo y cualitativo de las personas con las cuales trabajamos. Como decía, nosotros tenemos alrededor de 15.000 personas en situación de calle. En Chile. Quería avisarle que les quedan 5 minutos. Sí. Y entre eso, cosas que ustedes ya me imagino que saben, nosotros vemos que este es un fenómeno multidimensional y que en general eso no se considera en la política pública en general sobre la pobreza, pero también en personas en situación de calle. Si bien en Chile el perfil mayoritario son hombres entre 45 años y más, en general ese es el perfil que es mayoritario y de ahí se controla la oferta, pero hay muchas otras subpoblaciones que tienen otras necesidades, como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, núcleos familiares y actualmente personas migrantes, y que no son consideradas la política pública. Y por último, en general lo que hemos visto nosotros en nuestras propias investigaciones, otras investigaciones, es que la trayectoria de las personas en situación de calle son parte de una trayectoria general de exclusión, y en general la gran mayoría nacen y crecen en pobreza, y analizando sus trayectorias tienen hitos, muchos hitos comunes, bueno, pobreza en general, vulneración de derechos, exclusión escolar, hitos que se trabajan comparativamente, se podría prevenir, como también tener muchos logros en esta temática. Y ahora, bueno, para mostrar ya la propuesta, ¿qué hacemos frente a este diagnóstico que nosotros hicimos? Paso la palabra a Benjamín Sánchez, mi compañero.
Muchas gracias, Felipe. Bueno, lo que tiene que ver con la propuesta ya propiamente tal, voy a pasar relativamente rápido. Siguiente lámina, por favor. Bueno, la provisión de servicios básicos como la alimentación, el vestuario, la higiene y el albergue es necesaria como recurso de emergencia para proteger la vida de las personas, pero es insuficiente por sí sola como un estímulo para la superación de la situación de calle. Considerando las múltiples y diversas dificultades que enfrenta esta población, se requiere enfatizar además el desarrollo de habilidades, la reconstrucción de vínculos interpersonales, la mitigación o superación del consumo problemático de alcohol y otras drogas, entre otras intervenciones promocionales orientadas a la construcción de proyectos de vida en el largo plazo. Por lo tanto, para asegurar la provisión de servicios integrales, es indispensable robustecer la integración misma de la red de programas destinados a las personas en situación de calle. Más precisamente, el principio de integración fomenta la creación de relaciones interinstitucionales que agregan valor y refuerzan el cumplimiento de los objetivos de protección, prevención y superación de la situación de calle. Sin embargo, la desconexión intersectorial que describió Felipe es una característica propia de las políticas sociales en Chile, no siendo la excepción la política específica de calle, ¿cierto? Esto significa que los servicios públicos y los privados presentan déficit en su articulación programática, lo que se expresa tanto a escala vertical, o sea, entre distintos niveles administrativos, como a nivel horizontal, por ejemplo, entre distintos ministerios, lo que merma su capacidad para trabajar de modo integral con las personas. Siguiente lámina, por favor. Como respuesta a las brechas descritas, se plantea el Modelo Integrado de Servicios o MISE, una forma de estructurar la oferta social dirigida a las personas en situación de calle en Chile. El MISE articula, coordina y orienta múltiples dispositivos hacia un mismo fin estratégico, la superación de la vida en calle. Para alcanzar este fin se disponen dos niveles de servicios, el de emergencia, en el cual se estructuran servicios de asistencia y de protección dirigidos a satisfacer necesidades urgentes para disminuir los riesgos de pernoctar en la calle, y el nivel promocional, con servicios especializados que buscan entregar herramientas para que las personas superen de modo autónomo sus problemas ligados a la situación de calle y de este modo transformen trayectorias de exclusión en trayectorias inclusivas. El MISE está enfocado en establecer alianzas estratégicas con actores multisectoriales a nivel local, regional y nacional, a fin de generar un robusto sistema público-privado que fortalezca el trabajo de cada organización y lo encauce en una sola dirección, para lo cual se busca que coordine los procesos de monitoreo, desarrollo de prestaciones y evaluación entre diferentes entidades. Por lo tanto, los objetivos específicos del MISE son, primero, garantizar el acceso a la población en situación de calle de servicios de emergencia y promocionales, en modalidad tanto ambulatorio como residencial. En segundo lugar, brindar acompañamiento personalizado y flexible a las necesidades de las personas en situación de calle, por medio de una gestión de casos diferenciada a cargo de referentes técnicos estables y especializados. Y en tercer lugar, promover la implicación de distintos sectores sociales e instituciones y organizaciones presentes en un territorio en la estrategia de prevención y superación de la situación de calle a través de un trabajo en red complementario y colaborativo para lograr una atención oportuna, integral y continua. En el nivel de la oferta programática, la integración de servicios ordena la intervención como un continuo de prestaciones específicas para distintos perfiles de personas, minimizando la cantidad de etapas o de ventanillas, por así decirlo, que deben consultar. Para alcanzar este objetivo, los equipos involucrados se encontrarán informados acerca de las necesidades y evaluaciones realizadas a las personas durante todo el proceso, lo que va más allá de solo aspectos particulares, digamos, que les compete dado su cargo o función. La mirada en este caso se busca que sea holística. Así, la comunicación y la coordinación entre los servicios se presenta como un factor crítico para construir justamente una estrategia común de trabajo. Siguiente lámina, por favor. El MISE basa su trabajo en 6 pilares. El primero de ellos corresponde a los principios de integración e intersectorialidad, que aluden a una gestión integrada de servicios orientada a maximizar la utilización de los mismos en 3 ejes, mediante instrumentos comunes de trabajo que es indispensable, a través de un sistema de información conjunto y por medio de articulación territorial. El segundo pilar corresponde a los programas y servicios, a partir de los cuales el MISE se plantea visibilizar los derechos vulnerados de las personas en situación de calle e impulsar medidas para garantizarlos. En tercer lugar está la gestión de casos, un componente esencial del modelo, por medio del cual el acompañamiento se transforma en un servicio disponible para que las personas que así lo requieran. En cuarto lugar está el alcance territorial, como gestión zonal que administra los dispositivos a nivel local en colaboración entre el Estado y la sociedad civil. En quinto lugar,
se plantea como pilar los recursos humanos referente a equipos de operación en base a ratios definidos y con información adecuada, enfatizando la protección ante el desgaste laboral y el autocuidado, y por último la comunidad, reconociendo la importancia de los distintos actores que se encuentran en ella y realizando acciones para involucrarlos y transformar prejuicios. Siguiente lámina, por favor. Bueno, finalmente, en virtud de los variados y significativos cambios que propone el MICE en algunos espacios de la actual política social para personas en situación de calle, se requiere abordar ciertos nudos críticos identificables en el contexto institucional chileno. En primer lugar, aunque la política pública y la sociedad civil han desarrollado diversos tipos de dispositivos especializados para personas en situación de calle, en el ámbito de la salud mental, del consumo problemático de alcohol o otras drogas, de la habitabilidad, estos servicios presentan una cobertura limitada, tanto en términos de cupos como en su presencia a nivel territorial. Por lo mismo, se requiere incrementar la cantidad de programas a nivel regional, de modo acorde con la magnitud y la diversidad de necesidades en cada zona. Por otro lado, aunque muchos de estos servicios presentan niveles de calidad aceptables, no existe una sistematización en torno a los estándares mínimos de calidad que debiesen ser fijados y fiscalizados como obligatorios para alcanzar los objetivos programáticos. En segundo lugar, el MICE está diseñado para articular a todos los actores institucionales que puedan contribuir a la prevención y superación de la situación de calle en Chile, lo cual abarca distintos niveles administrativos y estimula la integración entre el sector público y el privado. La materialización de este propósito exige crear una estructura institucional que permita sostener operativa y financieramente el sistema de intervención. A nivel de soporte institucional central, por ejemplo, se requiere ejecutar funciones en el ámbito operativo, el financiero y en referencia a los recursos humanos. Y por último, el MICE busca contar con una coordinación especializada a nivel local, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de sus estándares en el espacio mismo donde habita la población objetivo. Para ello, resulta indispensable adaptar el modelo a las características particulares de la zona, en términos de sus variables ecológicas, recursos territoriales, mapa de actores, entre otras. De este modo, el proceso de gestión de casos puede nutrirse al conocer la realidad comunal y barrial para así identificar los principales puntos calle, su cercanía con los servicios públicos y privados, el papel e influencia de los actores en la comunidad, entre otros factores relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Felipe, ciertamente es una propuesta muy interesante que en el contexto chileno ha estado la última semana, digamos, difundiéndose, discutiéndose y claramente un gran aporte, y tal vez la parte de preguntas, habrán quedado varias inquietudes, algunos temas que podamos ir profundizando y comparando también con otros países. Ahora damos paso a la última presentación de esta mesa, ¿cierto? Le vamos a dar la palabra a Fiorella Chapesoni. Ella es académica de la Universidad de la República de Uruguay, y su presentación es sobre la situación de calle en Montevideo, necesidades y desafíos. Te dejo la palabra, Fiorella. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias, Ignacio. Un placer estar acá. Voy a compartir acá pantalla, ¿sí? Díganme si se ve bien. ¿Sí? Sí, se ve, habría que agrandarlo un poco tal vez, pero se ve bien. Está bien. ¿Ahí agrandó o no? No sé qué le pasa a esto. Sí, ahí está bien, está bien. ¿Ahí está bien? Porque Sí, no encuentro en este formato, no encuentro. Para que voy a apagar acá, un minutito. Bueno, yo cambié un poquito la idea original, para adaptarla un poco. Me parecía que estaba como hacer como un panorama general de la situación de calle en Montevideo sobre todo. Así que bueno, por eso le cambié ahí un poco panorama, situación de calle en Montevideo y consideraciones a futuro. Si bien va a ser la presentación una breve mención a la idea original, que era un trabajo con una base de datos sobre personas que duermen estrictamente a la intemperie, un censo de 2016. Bueno, yo voy a hablar muy cortito, pero bueno, espero que quede clara la idea.
Acá en Uruguay, la problemática de las personas en situación de calle, como les decimos y como bien compartimos a nivel regional como parte de la definición que se entiende a las personas que en algún momento de sus vidas son catalogadas como tal, durmiendo a la intemperie o en centros nocturnos, lo que llamamos refugios, ¿sí? Bueno, esta problemática se ha convertido en un gran tema de preocupación para algunas autoridades locales y parte de la ciudadanía. Y desde el año 2006, que es cuando ahora vamos a ver un poquito, cuando se hace el primer relevamiento sobre las personas que en ese momento habitaban en los centros nocturnos y en la calle, ha habido un continuo aumento, ¿sí? Que se ha constatado cada vez que se hace un censo o un conteo. Y otros temas han además cobrado relevancia, ¿sí? Esto sobre todo a partir de los últimos, me atrevería a decir, 5 años, ¿sí? Un poco menos quizás, que tiene que ver con la vulneración de los derechos más esenciales de las personas que habitan en la intemperie o que hacen uso de los centros, ¿sí? Como también las condiciones de vida por las que tienen que atravesar, ¿sí? Y las consecuencias biopsicosociales que tiene la experiencia de no tener dónde habitar, ¿sí? A nivel nacional, Uruguay cuenta con abundante información estadística, ¿sí? Tenemos el censo de 2006, el primer relevamiento sobre esta población, que antes se les denominaba sin techo. Ese censo fue en Montevideo, a las personas que ese día se hace esto que mencionaba Silvia al principio, ¿no? El conteo de una noche. El conteo de una noche a las personas que dormían en la intemperie, y se censaba a las personas que dormían esa noche en los centros. En 2011, en el marco nacional del censo nacional, se hace por primera vez un censo, no solo en Montevideo, sino a nivel nacional. En 2016 y 2016-2019 a nivel local, o sea, en Montevideo, perdón, y en 2016 se produce algo importante a nivel de la información que se releva, que es que por primera vez el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, se acerca a las personas que estrictamente habitaban a la intemperie, aplicando un formulario. Hasta ese momento lo que había habido eran conteos, ¿sí? Más o menos la persona que relevaba la información ponía si era hombre o mujer, y bueno, cuánta edad aproximada, pero en ese momento, en 2016, se le aplica un formulario por primera vez a la persona donde se relevan cuestiones relevantes para saber en clave retrospectiva la trayectoria de esa persona, por ejemplo, experiencias en el sistema penal, ¿sí? Y bueno, después ha habido, con el cambio de autoridades nacionales a partir del año pasado, en 2020, también hubo un censo 2020 y un censo 2021, que ahora vamos a ver cómo han ido aumentando los números, los niveles de situación de calle. Y después, por otra parte, mencionar que hay un programa, programa de atención a las situaciones de calle, que funciona también desde el año 2005, con breves, con algunas transformaciones, pero que básicamente lo que trata es mitigar las consecuencias de la vulneración de los derechos de las personas, tiene un equipo de calle y es una política que se ha basado fuertemente en la oferta de cupos en los centros nocturnos, ¿sí? Brevemente, esta presentación va a tratar 3 puntos centrales. Uno es el panorama complejo que tiene Montevideo con respecto a los niveles de situación de calle. Otro sobre las explicaciones breves que tiene también cómo se mira el fenómeno, ¿sí? La necesidad de un enfoque de derechos humanos en cuanto a la política pública, por qué es importante contemplar ello, y bueno, y por último las reflexiones, ¿sí? Esperen porque estoy... ahí. ¿Por qué un panorama complejo, no? Bueno, un poco lo mencionaba recién. En primer lugar, en cuanto a los niveles de personas en situación de calle, en el año 2006 se contabilizaban
700 personas alrededor que estaban en situación de calle, contando centros, eran 319 en los centros nocturnos esa noche, y 319 en la intemperie y 400 más o menos en los centros nocturnos, ¿sí? A partir de ese momento, los censos, ahí lo pueden ver, la evolución, no han parado las personas, el número de personas en situación de calle no ha parado de aumentar. Se produce un leve descenso entre 2019 y 2020 en cuanto a las personas que duermen en la intemperie, y está un poco asociado al comienzo de la pandemia, ¿sí? Un montón de gente hizo uso de los centros, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que actualmente tenemos, con el último censo que los datos salieron ahora hace muy poquito, 2021, no están en la gráfica, pero sí, hay casi 4.000 personas que están en situación de calle en Montevideo, casi 3.907 para ser exacto. El año pasado, en 2020, en plena crisis de COVID, hubieron 2.553, un salto muy importante de más del 50% entre un año y otro de aumento, ¿sí? Y para darles una idea, en 2019 esos datos eran, en 2019 había 2.038 personas, ¿sí? Es un aumento sostenido desde el año 2006, 2016, 2019, todos los censos automáticamente han mostrado un aumento de las personas, de los niveles de situación de calle en la ciudad de Montevideo, ¿sí? Ahora vuelvo de vuelta, bueno, esto que les decía, ¿no? Que hay casi 4.000 personas en situación de calle en Montevideo. Por otro lado, hay una escasez de estrategias de prevención, ¿no? Que un poco, bueno, lo comentaban, la importancia que tiene para atacar las distintas situaciones de calle, y una política de atención basada solamente en la mitigación, es decir, en la mitigación, ¿no? En la oferta de refugios, sin proveer de otro tipo de salida a la situación de formas de prevención, lo que está estrictamente ligado a cómo desde la órbita política se entiende el problema, ¿sí? Lo que la evidencia muestra, como en el resto de los demás censos a nivel regional y también a nivel más internacional, es que, bueno, se trata básicamente de un fenómeno claramente masculinizado. 9 de cada 10 personas son varones, ¿sí? Acá, creo que el compañero chileno hablaba que tenía un poquito más de edad, creo que 45 más o menos, acá un poco menos, en el último censo menos de 40, pero siempre estamos hablando de varones jóvenes, ¿sí? Con bajos niveles de educación, con trayectorias de institucionalización en centros de salud y en el sistema penal, que enfrentan problemas de abuso de sustancias, pero creo que el eje no es ese, sino el eje es que sin tratamiento. Solo un 5%, de acuerdo a los nuevos datos, solo un 5% de las personas que fueron relevadas esa noche, es decir, esta noche, de este año quiero decir, solo un 5% accede a un tratamiento para el abuso de sustancias, ¿sí? 54 personas fueron encarceladas en algún momento de su vida adulta. En el censo 2016, la primera vez que el Estado se acerca a las personas que duermen en la intemperie, el dato nos mostraba que había 2 de cada 10 personas habían pasado por el sistema penal adulto de las personas que dormían en la intemperie, y 4 de cada 10 de las que dormían en los centros. Esto no es menor. Uruguay cuenta con una tasa de encarcelamiento, la segunda o la primera más alta de América Latina, ¿sí? Lo cual deja entrever que hay una ausencia de política de reinserción y de políticas penitenciarias que está estrechamente vinculada a los niveles de situación de calle, no solo a nivel numérico, sino además en cuanto a las condiciones de reclusión por las que pasan las personas, que deja severas marcas en sus vidas, ¿sí? Y en 2020, más de la mitad de los encuestados también han declarado haber sufrido algún tipo de violencia en la calle. Y esto tampoco es menor. Estamos hablando de una población que
que ahora lo voy a mostrar más adelante, que se enfrenta claramente a una criminalización de su situación en cuanto a leyes y medidas punitivas que se han aplicado, que se aplican y que en los últimos años. Bueno, esto es para un poco de los datos que han surgido, ¿no? Esto que les decía. Casi la mitad de la población que fue censada estaba por menos de un año en esa situación, ¿sí? Bueno, el 47% solo tiene escuela primaria, ¿no? Datos y esto un poco que les mencionaba, solo el 5% de los que consumen alguna droga han recibido en la actualidad tratamiento farmacológico, ¿no? Bueno, sigo adelante. Ahí va. Cuando se mira el problema de la situación de calle, lo que ha prevalecido a grandes rasgos es que, bueno, las explicaciones tratan, si bien quizás a nivel formal hay como una cuestión de que se deja entrever, de que hay una ausencia estatal, vamos a decirle, pero en general es una temática que se reduce claramente a ideas reduccionistas o facilistas que que encuentran como la respuesta en la falla de comportamiento del individuo, ¿no? Bueno, está en situación de calle porque consume, porque tiene alguna patología, mal llamadas además, ¿no? Pero siempre a una cuestión que tiene que ver con una falla o una responsabilidad individual, ¿sí? Esto evita, por un lado, complejizar la problemática, salir quizás de los por qué y enfocarse en las soluciones y las necesidades que tiene esa persona que está durmiendo a la intemperie en desprotección absoluta, ¿sí? Falta, además, quita la responsabilidad política que tiene el Estado como garante y como cuidador de esa persona, ¿sí? Y además evita complejizar las circunstancias que conducen a una vulneración extrema de los derechos de esas personas en diversos planos, en el tema de la vivienda, en el tema del soporte familiar, en la falta o escasez de ingresos, en la falta de acceso a un sistema de salud que tenga que ver con, por ejemplo, con el abuso de sustancias, ¿sí? Y además de todo, mirando más retrospectivamente, hay la complejidad de muchas de estas trayectorias que encuentran sus vivencias en cuestiones de victimización temprana, es decir, en historias que atraviesan estas personas de ser víctimas de violencia y abusos ya en sus hogares de origen, ¿sí? Ya en su niñez y adolescencia. Estas ideas reduccionistas claramente encuentran su correlato en esta política de amortiguar, de dar soluciones que quedan solamente en el terreno de lo indispensable, ¿sí? Porque se lo une justamente a una problemática individual. Entonces, como está unido a una problemática individual, lo que yo puedo hacer es, bueno, darte esto que es, vamos a decirle, lo básico, ¿sí? Que sí es necesario, ¿sí? Pero en un primer nivel de atención. Lo que no ha pasado en Uruguay es que haya saltado como a otros niveles de oferta de otras soluciones. Sin mencionar además las consecuencias muchas veces negativas que puede tener lo sostenido, la estadía sostenida por largo tiempo en centros nocturnos, ¿sí? Pero además, esta visión del problema unida únicamente a cuestiones individuales, no es inocua, sino que encuentra justamente lo que mencionaba hace un ratito, correlato en la criminalización de quien atraviesa las experiencias de calle, ¿sí? Esto lleva al despliegue de medidas que criminalizan y agudizan además la situación de intemperie, la situación de indefensión y de vulneración de derechos de las personas que duermen a la intemperie. Uruguay en los últimos años se ha convertido tiene como una amplia agenda de derechos, ¿sí? A nivel regional, sobre todo en el periodo que va de 2010 a 2015, legalización de la marihuana, la despenalización del aborto, ¿sí? Una agenda social que bueno, contempló muchos derechos denegados hasta ese momento. Sin embargo, en lo que refiere a las personas en situación de calle,
se las ha vinculado muy íntimamente con un problema de inseguridad social. Y esto ha llevado a la aprobación de una ley que se llama la Ley de Faltas y la Conservación de Espacios Públicos, que es que a la tercera vez que la policía, o sea, ya metemos al Ministerio Interior, ¿no? Que la policía encuentra a la persona durmiendo en el mismo lugar, bueno, se la levanta y pasa a un juez, ¿sí? Esto se ha agudizado, además, en el último tiempo con el cambio de gobierno, ya no son 3 veces, ya son 2 veces, ¿sí? Que la policía puede levantar a la persona. Y bueno, claramente la evidencia muestra que estas leyes contra las personas en situación de calle son ineficaces, costosas y además con severos impactos en la persona, ¿sí? Esto, puse, después de la medida de criminalización, ANITEP, que es un colectivo de personas en situación de calle que surge en 2018, ¿sí? El cual ha tenido una amplia presencia acá en esta conferencia, pero me pareció importante porque es la primera vez que un colectivo de personas en situación de calle se organizaba, ¿sí? Después capaz que está bueno andar en la historia un poco, pero ¿qué vino a poner NITEP en este contexto de vulneración y de criminalización de las personas en situación de calle? Bueno, vino a poner en enfoque la violencia que sufren en los espacios públicos, la vulneración de derechos, ¿sí? La necesidad de intervenciones que integren el enfoque de derechos humanos y de construcción de ciudadanía, reconocerlos a cada una de estas personas que atraviesan estas experiencias, darles voz, escucharlos, ¿sí? Reconocerlos en términos de sujetos efectivos y no discursivos de derecho, ¿sí? NITEP está justamente, bueno, ahora el dialoga, ¿sí? Ya sea con las autoridades locales de la Intendencia o con el MIDES también, pero es más que relevante su participación hoy por hoy en cómo se entiende la situación de calle. Bueno, esto lo voy a pasar más brevemente, porque es importante tener en cuenta una perspectiva de derechos humanos cuando contemplamos la situación de calle y la manera que entendemos de entender la problemática, porque sabemos que las personas que están en situación de calle no solamente carecen de un hogar, ¿no? Y todo lo que significa en el aspecto material y el aspecto social, ¿no? En eso que la vulneración de la posibilidad de entablar relaciones en un hogar propio o en lo que encuentren como hogar, ¿sí? Además de que están sujetas a una discriminación sistémica y exclusión social que claramente los coloca en una posición extremadamente desventajosa, y por ello es necesario reconocerles como titulares de derechos, como agentes centrales en la transformación para la realización del derecho a una vivienda adecuada. Les pido disculpas, tengo un bebé de 1 año que está enfermo y por eso capaz que escuchan el llanto. Ay, perdón. Y bueno, también contemplar una perspectiva de derechos humanos también implica dar cuenta de las consecuencias, de las implicancias que tiene la victimización en los espacios públicos, ¿sí? Y de políticas de gestión que van cada vez tomando más fuerza, ¿sí? Que regulan y criminalizan a las personas que habitan a la intemperie. Y acá lo voy a relacionar un poquito con la idea original que les comentaba al principio, con la base de datos de las personas que dormían en intemperie en 2016, ¿sí? Y a partir del concepto de múltiples y graves desventajas de la literatura que proviene de la literatura anglosajona, se vio que en una muestra de la población más joven, es decir, entre 18 y 36 años, sí había un consumo problemático, más problemas de salud mental, sí, que estaban asociados directamente a dormir en la intemperie, conjuntamente con experiencias en el sistema penal adulto, ¿sí? Sin embargo, había otro tipo de variables que tomaban fuerza en esas asociaciones, ¿sí? Que tenía que ver con la exclusión del sistema educativo, con la ruptura de los vínculos, ¿sí? Y la exclusión del mercado de trabajo. ¿Qué nos muestra esto?
que el abuso de sustancias y los problemas de salud mental, como son vistos y contemplados para justificar que las personas tomen la intemperie, en realidad son consecuencias de un proceso, ¿sí? Mucho más, que comienza mucho más atrás y un proceso más profundo de exclusión para la población más joven, ¿sí? Y que por lo tanto las intervenciones tienen que ser intervenciones integrales que ataquen los efectos psicosociales de las experiencias de exclusión severa que atraviesa esta población. Estamos hablando de población que ha pasado por el sistema penal, no una, sino varias veces, que tiene problemas de consumo problemático, problemas de salud mental, pero que sobre todo ha sufrido experiencias de violencia al interior del sistema penal, lo cual deja graves secuelas. Bueno, y por último, nada, reflexionar sobre algunas cuestiones que creo que son pertinentes para entender la situación de calle desde un punto de vista en el cual el Estado es gran parte responsable. Por un lado, evitar la criminalización de las personas, sobre todo de las que estrictamente están en situación de calle. Esto es lo que les decía, ¿no? Que estas leyes en otros lugares del mundo han mostrado que son altamente ineficaces, ¿sí? Y lo peor es que agudiza los procesos de exclusión por los cuales atraviesan estas personas, disminuyendo todavía aún más las oportunidades para la reintegración. Otra cuestión es atender a los dolores que tiene la situación de calle y la deshumanización por la que sienten, ¿sí? Las personas que atraviesan estas experiencias, esos olvidos, ¿no? Que sienten de parte del resto de los vecinos o de las vecinas, como les llamamos. Necesitamos iniciativas estatales que contemplen la perspectiva de derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, que tengan en cuenta la vulneración y las vulnerabilidades por las que atraviesan estas personas, ¿sí? Se hace altamente necesario. Y después un trabajo en conjunto para revertir la tendencia en aumento que está mostrando desde hace ya más de 15 años los niveles de situación de calle en Montevideo. Dejar atrás, en parte, el modelo típico de escalera de los centros nocturnos, ¿sí? Que sí sirven para una primera instancia, pero no para que se vuelva una situación sostenida. Necesitamos otro tipo de soluciones habitacionales, centradas en la reducción de daños, en proveer a las personas de un lugar de acuerdo a sus necesidades y de lo que deseen para vivir, ¿sí? Y después, por otro lado, trabajar en la prevención, ¿no? De manera coordinada, tanto con los servicios que atienden a personas que presentan múltiples vulneraciones que potencialmente podrían atravesar situaciones de calle. Y bueno, y nada, y después lo último también, bueno, estas ideas de prevención de vivienda y también de vivienda inclusiva y de alejarse de medidas punitivas y de criminalizar a las personas, ¿sí? Bueno, por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella, por la presentación. Realmente han estado muy interesantes las tres exposiciones. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Les pido también si pueden ir prendiendo sus cámaras para iniciar esta ronda de conversación final, que nos quedan algunos minutos. Voy a plantear algunas preguntas, digamos, a cada uno primero y después darle paso a que las puedan ir contestando. Primero a Silvia y Rinaldo. Hay dos preguntas. Una, si es posible que las personas que no se encontraron, ¿cierto?, entre una medición y la siguiente, hayan estado en albergues o en algún tipo de servicios de alojamiento, y ese haya sido el motivo por el cual no estuvieron en la segunda medición. Y la segunda pregunta es si en este análisis, ¿cierto?, de tiempo en calle hay diferencias por género en la cronicidad o en las dinámicas. Para Felipe Benjamín, una primera pregunta es, ¿cierto?, los modelos Housing LED, ¿cierto?, que fueron mencionados, tienen que ver con el Ministerio de Vivienda en Chile,
y también si hay qué relación existe entre, o pudiera existir, digamos, entre las políticas focalizadas y las políticas universales, buscando construir una hoja de ruta de salida de la situación de calle. Y la segunda pregunta es si la instalación del MICE sería una reorganización de servicios y programas estatales o es más bien una propuesta de programas del Hogar de Cristo. Y si es lo primero, es decir, una reorganización de programas estatales, ¿qué podrían decir respecto de la modernización del Estado y de la idea de potenciar un estado de bienestar a futuro en Chile? Y Fiorella, dos preguntas. La primera es si se podría profundizar un poco en esta relación de estas experiencias de encarcelamiento y la situación de calle que hay ahí, ¿cierto? Y lo segundo es, y que también una pregunta para los demás, si la podrían agregar, ¿qué tipo de políticas se requieren para hablar de prevención de la situación de calle? ¿Cierto? ¿Qué tipo de políticas son las que se están imaginando? ¿Cierto? ¿Podemos mantener el mismo orden? Okay. Partir, Silvia, Ronaldo, no sé cuál de los dos podría comenzar a contestar estas preguntas. Eu posso começar e, eventualmente, a Silvia complementa. A primeira pergunta sobre essa transição das pessoas que estavam na rua em 2010 para o albergue em 2015, não tem esse problema porque nós tratamos com os números que eu mostrei já é a soma de pessoas albergadas e pessoas nas ruas. Então, essa transição não afeta, né, o resultado. Né? E como eu falei na apresentação, o que chama atenção é a ordem de grandeza do número, é muita gente. Né? Então, isso é um ponto que merece ser pesquisado. Né? Quem são essas pessoas? Entender por que essas pessoas ficam tão pouco tempo. Né? Isso pode ser útil, né, para você até estabelecer políticas. Né? Sobre a questão das mulheres, de fato, é alguma coisa que a gente poderia fazer. Tá? A gente não tem essa análise. Eu tenho alguma coisa aqui de cabeça, mas eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Né? E, em geral pelos dados, as mulheres estão numa situação mais frágil na rua. Tá? Então, o meu chute seria que elas estão há mais tempo, né? Tem maior tempo de rua, mas eu posso estar equivocado. Então, é algo a ser, né, investigado. A gente tem os dados para isso, é só fazer. Perfecto. Silvia, ¿agregaría algo o está con la respuesta? Perfecto. Felipe, Benjamín, ¿cuál de los dos puede partir con las respuestas? Yo parto respondiendo la pregunta sobre el Housing Led. Bueno, sobre la pregunta, el programa Vivienda Primero es una experiencia que marca un precedente en varios sentidos. O sea, no solo lo que refiere a la incorporación de prestaciones habitacionales, ¿cierto?, que contemple soluciones permanentes o semipermanentes, sino que en términos también de la coordinación, de la articulación entre distintos actores públicos y privados, porque efectivamente está involucrado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿cierto? Ellos son los que proveen los recursos y los lineamientos para el programa que finalmente es ejecutado por la sociedad civil organizada. En ese sentido marca un precedente muy importante, digamos, muy valorable también. Sirve como un primer ejemplo de integración en ese sentido, aunque por cierto no es suficiente que se quede ahí, ¿cierto? Esa pregunta también tiene una segunda patita, ¿cierto?, que tiene que ver con esta idea sobre la focalización y la universalidad. Sobre esta segunda parte de la pregunta, ya, este tema es súper interesante e importante también porque el principal obstáculo para que se transforme en una política universal es, como siempre, el factor de los recursos, ¿cierto? Hay un diagnóstico mundial sobre una crisis de vivienda, ¿cierto? O sea, en Chile hay una crisis de vivienda, hay una crisis habitacional muy patente, ¿cierto? Pero es un tema mundial que está vinculado con el tema de la desigualdad socioeconómica, con el acaparamiento del suelo, con el acaparamiento de las viviendas propiamente tal. En Chile el déficit cuantitativo la última vez que se midió alcanzaba aproximadamente las 500.000 viviendas, o sea, lo que obviamente encarece los precios de la vivienda, tanto para ser arrendadas como para ser compradas, ¿cierto? Y el programa Housing First, para que funcione, necesita un suministro constante de viviendas con ciertos estándares de calidad, obviamente. Lo que
obviamente se dificulta que estas sean utilizadas por el Estado para responder a las necesidades habitacionales que tienen las personas en situación de calle. Sin ir más allá, uno puede observar, digamos, la proliferación, la explosión de campamentos en los últimos años, que justamente viene dado en parte, ¿cierto?, por este tema del déficit cuantitativo de vivienda. Ahora el tema es que, aunque este panorama se ve muy complejo, ¿cierto?, justamente la idea que rescata el MICE del Housing LED es que la solución habitacional se puede flexibilizar. Y la idea justamente del Housing LED es que finalmente en muy pocos lugares se puede aplicar el Housing First tal como fue concebido, ¿cierto?, idealmente. O sea, la solución ideal es difícilmente aplicable justamente porque el suministro de viviendas de calidad es muy bajo. En ese sentido, si se pudiese pensar en una eventual universalización del vivienda primero, habría que pensarlo en términos muy, ¿cómo se llama?, flexibilizado en términos del tipo de vivienda que se le puede entregar a las personas. Eso. Yo voy a responder la segunda pregunta y tiene también mucho sentido con respecto a lo que dijo Benjamín. En un inicio, este proyecto y esta propuesta fue pensada dentro de un proceso reflexivo de la propia Fundación Hogar de Cristo, interna, pero finalmente lo hacemos también como propuesta política pública. O sea, por dos razones. Una, nosotros atendemos en general a la totalidad de personas en situación de calle y requerimos trabajar con el Estado. Entonces, cualquier forma de organización interna tiene que tener un correlato de lo que haga el Estado. Y segundo, y en relación a lo que hizo Benjamín, en general, para que funcione un modelo integrado de servicio, tanto interno, en general, y como también con una propuesta política pública, requiere una reorganización del Estado, no solamente en general de la oficina de calle, en general de cómo se planifica la política de calle en Chile, en el Ministerio de Desarrollo Social, sino se requiere, y es de alguna manera es la condición para que un modelo integrado de servicio funcione, un cambio importante que primero contemple el trabajo conjunto de otros ministerios. Como dijo Benjamín, efectivamente, cuando se hizo el Estado, los pilotos, actualmente ya con un programa de la vivienda compartida, inspirado en el Housing First, es un primer precedente, pero se requiere también otro servicio que el Estado provenga. Si no, se podría teóricamente, incluso la propia organización del Hogar de Cristo, hacerlo solo, pero sería tan caro porque los mismos servicios deberíamos prestarlos nosotros, y sería ineficiente, ineficaz, y en general, en otros tipos de poblaciones o políticas que se requieren, por ejemplo, políticas para la infancia en general, como condición de aplicabilidad y sustentabilidad de cualquier trabajo coordinado o un poco más sistémico de la sociedad civil, se requiere que el Estado provea servicios en general, no solamente focalizados, sino también universales. Finalmente, para que estos modelos integrados lo que tenga que hacer, ojalá, sea mucho más la conexión y coordinación y derivación a servicios universales, más que la provisión directa, porque si no se hace muy difícil. Y en ese sentido, efectivamente, se requiere una modernización del Estado en Chile, que la intersectorialidad efectivamente no se transforme en una consigna, un deber ser, sino sea como un desde de cómo se organizan las políticas públicas, no solamente en calle, en la sociedad en general. Efectivamente, esto también tiene un correlato que en general un Estado inspirado en estado de bienestar o de un enfoque de derechos que en general se provean, en general derechos básicos de forma universal, oportuna y calidad, permitirían que no solamente modelo integrado para personas en situación de calle y en general para la pobreza y exclusión se hacen mucho más viables, tanto en la sociedad civil como en los programas del Estado. Y tratando un poco de responder la tercera pregunta, bueno, a responder también, efectivamente, un sistema de protección social robusto en general sería un gran paso como política preventiva, que incluye también la vivienda, ¿no? Como decía Benjamín, en general en Chile hay una crisis de vivienda
hace 5 años que las estadísticas, en general estadísticas de vivienda, tanto los déficits cuantitativos y cualitativos están bajando, hasta hace 5 años empezaron de nuevo se fue en declive, ¿no? Y es necesario que exista un sistema de protección y ese tipo de forma preventiva. O sea, yo creo que ahí bajarían las personas en situación de calle en la reproducción, ¿no? Eso. Ahí para complementar, disculpa, pensar en la prevención, ¿cierto?, en 2 niveles, ¿cierto? Una prevención sistémica que guarda relación, ¿cierto?, como decía Felipe, con robustecer el sistema de protección social, que justamente contemple transferencias, que justamente contemple, digamos, medidas concretas en grupos vulnerables que tienen mayor probabilidad, ¿cierto?, de hacer ingreso a la situación de calle, y que por lo mismo se ha dicho que la situación de calle refleja la ineficacia de las políticas de bienestar de un país, o sea, al ser incapaces de asegurar la inclusión social, digamos, para esas personas. Y por otra parte, un tipo de prevención más focalizada que tiene que ver con el hecho de que muchas personas que egresan de ciertas instituciones residenciales, recintos penitenciarios, residencias de protección para niños, niñas y adolescentes, residencias de salud mental, son personas que muchas veces quedan literalmente en la calle al momento de egresar de esa residencia. O sea, no existe un plan, digamos, para que ese egreso sea... permite una inclusión de la persona, digamos, después de que egrese de esas instituciones. Esas son 2 maneras de entender la prevención, digamos, que justamente se requieren como para poder prevenir eficazmente el fenómeno, digamos. ¿Fiorella? Sí, agregando un poquito a lo que dice el compañero chileno, creo que voy a enganchar la segunda parte con lo del carcelamiento, pero creo que además habría que, esto de los distintos niveles de las políticas, pero además en el plano de la vivienda, ¿sí? Cuando estamos hablando de situación de calle, estamos hablando de un Estado que expulsa instituciones, expulsa antes o después del mercado de vivienda, ya sea familias, a adolescentes que no tienen a dónde ir, ¿sí? Pero el plano de la vivienda es esencial y es fundamental para entender el tema se tiene, creo yo, que haber una mirada de que estas personas no acceden a ciertos alojamientos o de vivienda. Entonces, en el plano de la vivienda me parece importante 2 cuestiones. Una que tiene que ver con el control de la suba de alquileres, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber ahí un estado protector de estas personas vulnerables a la situación, en riesgo de quedar en situación de calle. Y otro que tiene que ver, no sé si ustedes tienen, nosotros tenemos acá, por ejemplo, las pensiones, ¿sí? Las pensiones son a los que muchas veces acceden las personas que, por ejemplo, que egresan del sistema penitenciario, al único lugar al que pueden ir es una pensión. Entonces, la pensión es como un boarding house, ¿no? O un guest house, pero quiero decir, se paga por día o por mes, bueno, depende, pero hay distintos tipos de pensiones, ¿no? Y es real que muchas veces falla el control, ¿sí? Una persona no puede pagar un día y se queda con todo adentro, ¿sí? Y queda en la calle. Entonces, creo que ahí es importante como en esos 2 niveles. Me olvidé una cosa, perdón. Y otra es en el sistema de salud, ¿no? Creo yo que se necesitan es decir, también la situación de calle tiene que ser entendida desde un problema de salud pública, por las consecuencias que tiene devastadoras en las personas que atraviesan esa experiencia, pero además de todo tiene que haber cupos reales, tiene que haber, sí, atender a los problemas de consumo severo de muchas sustancias, de una sustancia, y de problemas de salud mental, pero cupos reales en el sistema de salud, ¿sí? Acá, quien tiene algún problema de adicción, al menos acá en Montevideo, quien puede acceder es alguien que puede pagar, ¿sí? Si no, los cupos que hay son como muy, muy, muy poquitos. Y después, Nacho, me preguntabas por el tema de andar un poquito en la idea de encarcelamiento y situación de calle. Bueno, básicamente a lo largo de la historia sí se ha reconocido de que hay, la evidencia muestra de que hay un grupo de personas que han pasado por el sistema penitenciario, depende más o menos de los datos de cada país, que ha pasado por el sistema penitenciario y que termina en situación de calle, ¿sí? Y bueno, lo que ha, un poco lo que trato de hacer es ver qué es lo que sucede como en 3 momentos del tiempo. Y sobre todo,
para resumir, porque lo que muestra un poco la evidencia acá en Montevideo es que esa política, ay, no me sale, circuito, en el revolving door, no me sale, la puerta giratoria, perdón, cuando se pasa por alguna de las ambas experiencias, se hace muy difícil la salida, pero además esa salida, esa puerta giratoria, además de estar compuesta por el sistema penal y por el sistema de refugios, también está compuesta por toda esta precariedad habitacional que era la que le estaba hablando al principio. Y las salidas de las personas en situación, que atraviesan experiencias de encarcelamiento y que están en situación de calle, lo que relatan era esto un poco que les mencionaba, ¿no? El tema de la violencia al interior de las vivencias en la cárcel, sin contemplar la idea de delito o el delito que cometieron, sino simplemente los abusos policiales por los cuales pasaron y el alejamiento de su familia, dimensiones que no son contempladas cuando se intenta explicar la situación de calle y su vínculo con el sistema penal adulto. Bueno, muchas gracias, ya no estamos a 3 minutos de la mesa siguiente, así que vamos a tener que dejar la conversación hasta acá, que está muy, muy interesante. Le agradecemos nuevamente, le recordamos que todos estos materiales van a ir quedando dentro de las próximas semanas a disposición y esperamos ir generando espacios para continuar esta discusión. Vamos a tomar 5 minutos con la otra mesa y bueno, sigue la misma temática, así que todos invitados también a quedarse y a seguir la discusión. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. 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 A todos.